el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracia y paz, amada familia, bendiciones en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan aquí de manera presencial, así como también los que nos están acompañando vía transmisión. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes en esta mañana la adoración a nuestro Padre Celestial y poder venir a escuchar su palabra. Quiero invitarles a que leamos en el libro de Job, capítulo 36, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, el siguiente versículo. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job 36:15 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Quiero invitarles a que tomen asiento para compartir unas pequeñas palabras con ustedes. Rescatar se refiere a cuando se recupera a alguien que está en manos ajenas o se libera a una persona de un peligro. Y nuestro principal rescatista fue Jesús cuando nos rescató a cada uno de nosotros por medio de su sacrificio. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ni siquiera sabíamos que estábamos en peligro. Muchos de nosotros estábamos perdidos, teníamos nuestras propias vidas. Sin embargo, Dios sabía que estábamos en peligro y por eso envió a su Hijo a rescatarnos. No obstante, hoy en día las circunstancias que atravesamos en la vida hacen que nuestra alma se duela, que suframos. A veces tenemos enfermedades físicas. Sin embargo, Dios nos rescata también de cada una de ellas. Así como dice el Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se las librará Jehová. Si Dios nos rescató del mundo, aun cuando nosotros no sabíamos que estábamos en peligro, ¿cuánto más no nos rescatará ahora que somos sus hijos cuando atravesamos una situación difícil, cuando tenemos alguna enfermedad? No hay nada en este mundo que se pueda comparar al poder que hay en la sangre de Jesús. Y el sacrificio que hizo Cristo no fue solamente para salvarnos, también fue para librarnos de toda aflicción que nosotros podamos estar atravesando en estos momentos. Los problemas que enfrentamos en la vida nos permiten poder ver la poderosa mano de Dios obrando. Y aunque nos cueste mucho entenderlo, en medio del dolor, como dice el versículo, Dios capta nuestra atención. Dios llama nuestra atención en medio del sufrimiento. Y Él hace una promesa y es que Él nos va a rescatar. Y Dios en medio del dolor se convierte en el único que puede ayudarnos, cuando desde el principio Él ha sido todo lo que necesitamos. Hay una frase muy popular que dice: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En nuestro caso, nosotros no sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que llegamos al límite de ver que Dios es el único que puede salvarnos. Y es importante que hablemos sobre esto, porque cuando estamos en el momento más difícil de nuestras vidas es cuando nosotros vemos lo poderoso que es Dios. Pero Dios siempre ha sido poderoso, siempre es poderoso y siempre lo será. Desde el principio Él está ahí esperando por nosotros, que nosotros nos acerquemos confiadamente como hijos, con la fe de que Él nos puede rescatar. Pero a veces nos cuesta entender eso, nos cuesta acudir a Dios en primer lugar cuando tenemos un problema, cuando tenemos una calamidad. Y cuando nos sentimos así, nosotros podemos entender que Dios está en control de todo y que está dispuesto a rescatarnos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando con nuestras propias fuerzas hasta llegar a un punto de desgastarnos, de sentirnos cansados y reconocer que solamente Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo vamos a mantenernos de pie cuando sabemos en el fondo de nuestro corazón que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él? ¿Hasta cuándo vamos a creer que nosotros podemos hacer las cosas que funcionen sin Él? Nos cuesta creer que Dios es todo lo que necesitamos y llegamos casi siempre al límite cuando Dios se convierte en el único que puede ayudarnos.
Y a Dios no le molesta rescatarnos, a Él le encanta hacerlo. Pero Dios también quiere que nosotros entendamos que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Que desde el principio que nosotros tengamos una situación adversa, difícil, Dios está ahí. El mismo Dios que va a estar al final, cuando a nosotros no nos quede nadie más para ayudarnos, es el mismo Dios que está desde el principio, con brazos abiertos, esperando que nosotros vayamos como sus hijos. Así que yo les invito en esta mañana que nosotros vayamos al Padre cada vez que necesitemos algo. Que no dejemos al Padre como el último recurso. Cuando no hay nadie más que me pueda ayudar, ahí es que yo voy a ir donde Dios. No, hagámoslo al revés, a sabiendas de que Él es todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible y que Él es el único que puede hacer un milagro cuando nadie más puede ayudarnos. Así que les invito de nuevo a que se pongan de pie para que sigamos adorando a nuestro Dios en esta mañana. Les recordamos que aquí tenemos el alfolí para que puedan traer sus diezmos, sus primicias y sus ofrendas. Y vamos a orar en esta mañana para pedirle al Padre que nosotros podamos entender y tener la convicción en todo nuestro ser de que Él está ahí desde el principio. Desde antes que tengamos un problema, Dios está ahí esperándonos para rescatarnos. Dios está ahí esperándonos como un buen padre con los brazos abiertos, y somos nosotros muchas veces que dilatamos, que retrasamos ese encuentro con nuestro Padre. Hay muchas heridas en nuestros corazones, hay enfermedades físicas que solamente están esperando que nosotros nos reunamos con nuestro Padre en una relación padre-hijo para ser sanadas, para recibir milagros. Como se oraba al inicio en esta mañana, Dios está en la disposición de hacer milagros financieros, milagros de enfermedades, milagros en las relaciones matrimoniales, en las relaciones con los hijos. No importa la situación, el problema o la adversidad que nosotros podamos enfrentarnos. Si Cristo venció la muerte, no hay nada que Él no pueda corregir, no hay nada que Él no pueda solucionar. Y si un padre, a veces siendo malo, no le niega a su hijo la comida, ¿qué será más nuestro Padre Celestial, que nos ama de una manera tan incondicional, que entregó a su Hijo por nosotros en la cruz? Entonces, ¿por qué nos abatimos cuando nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que Dios tiene el poder para calmar la tormenta, que Dios tiene el poder para abrir el mar en dos, que Dios tiene el poder para liberarnos de la esclavitud y hacernos totalmente libres? Así que antes de dejar a Dios como el último recurso, comencemos a ver a Dios como todo lo que necesitamos, porque Él es todo lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para estar completo, para sentirnos plenos, para ser felices, para estar libres y para ser sanos. Así que, Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por traernos a tu casa. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú nos rescatas en medio del sufrimiento. Gracias porque tú llamas nuestra atención en medio de la adversidad. Gracias porque tú nos dices: hijo mío, yo estoy desde el principio, desde antes que se generara este problema, yo estaba contigo. Mi diestra siempre ha estado contigo y yo nunca te he dejado solo y nunca te dejaré solo. Yo estoy aquí con los brazos abiertos y solamente espero que tú vengas aquí para abrazarte, para mimarte, para cuidarte y para demostrarte cuánto te amo, así como te lo demostré en la cruz cuando di a mi hijo por ti. Así que vayamos confiadamente en esta mañana a los brazos de nuestro Padre, sabiendo que somos sus hijos, que Él nos está esperando y que Él es la solución para cualquier problema que nosotros podamos tener. Te damos las gracias, Padre, y te adoramos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Comprender la grandeza del amor de Dios sobre nuestras vidas. Siempre decimos que debemos de pedirle todos los días de nuestra vida a Dios Padre que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Hay unos ojos naturales como órganos, pero también hay unos ojos espirituales.
que muchas veces están muy tapados y muy cegados porque estamos tan y tan acostumbrados a ver con nuestros ojos naturales y no hemos adiestrado nuestros ojos espirituales. Y muchas veces nuestros ojos espirituales tienen escamas. Ustedes saben lo que son las escamas, como cortinas, muchas capas y muchas capas que nos impiden ver. Y así pasa también con nuestra audición espiritual. Yo quiero hoy hablarles a ustedes de una palabra que mientras estaba volando hacia Madrid, el Señor puso en mi corazón. Y es un principio de antaño, digan de antaño. Bueno, les diré que ese principio no es de la tierra, en el contexto que yo vengo a hablarles a ustedes. Si ustedes han oído de ese principio en esta casa, es un principio eterno. Y cuando yo veo cómo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, cómo el Hijo, Dios, Cristo, que es el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se encarnó en un estuche de hueso y carne para representar a Dios en la tierra y cumplir el mandato divino que Dios le entregó a su Hijo. Si usted se sienta calmadamente a leer el Nuevo Testamento, que por cierto no es un libro religioso, digan, los 66 libros contenido en la Biblia no es un libro religioso. Hagan así con su cabeza, es un ejercicio. No es un libro religioso, es un libro divino. Digan conmigo, divino. Y es el testamento que Dios le dio a su Hijo, para que su Hijo en la tierra supiese cómo comportarse, cómo conducirse, qué dirección tomar, y ser revestido de la luz que nos traen estos principios cuando nosotros operamos en ello. Vemos como el Hijo Dios se sometió totalmente ¿a quién? ¿A quién? No oigo. Al Padre. Y él decía que todo lo que el Padre hacía, él hacía, y que todo lo que el Padre le decía, él decía. Porque muchos se maravillaron de la sabiduría tan elevada que tenía el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, todo el contenido espiritual de quién es Dios habitó en un estuche de carne y de hueso. Yo no sé, pero eso a mí me explota el cerebro. Y Dios se encarnó en ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret, como muchos se llamaban. El que quería conocer a Dios tenía que conocer a Jesús. El que quería saber cómo operar en esta tierra tenía que estudiar la vida de Jesús. Su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de caminar, cómo él interactuaba con las autoridades, cómo él interactuaba con sus colegas, cómo él interactuaba con sus padres, con sus hermanos, porque Jesús tenía hermanos y hermanas también. Medios hermanos y medias hermanas. Están en la Biblia, lo puede buscar y encontrar. Si nosotros queremos tener una vida próspera en esta tierra, su vida será prosperada no por lo mucho que usted trabaje, no por lo mucho que usted se esfuerce o rompa brazos o coloque zancadillas, como dicen acá, sino si usted decide como un hombre o como una mujer vivir bajo estos principios eternos. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo nos enseñan, adquiere conocimiento, porque el conocimiento te empodera. Júntate con la gente de influencia porque son ellos los que te van a catapultar. Y yo he aprendido tanto en esta vida, que la sabiduría no está en aquellos que son los astutos de este mundo, que la sabiduría está y reposa sobre los mansos y humildes de corazón. Conozco personas que cargan una sabiduría, no porque la han leído, sino porque le ha proveído, no porque lo han leído, sino porque fue proveído por el mismo cielo. Entonces, lo más importante cuando nosotros venimos a la casa de Dios es estar abiertos a lo que Él quiere decirnos, abrir nuestros corazones. Porque automáticamente en nosotros se levantan paradigmas, se levantan ideologías, se levantan usos, tradiciones, manera de ser. Es que yo pienso así o yo pienso asao. Y lo que me están diciendo va en contra de todo lo que mi cerebro ha recibido hasta la edad que yo tengo.
Y no podemos negar que los sistemas de este mundo, ¿cuáles son los propósitos del sistema de este mundo? Lavarle el cerebro a todo ser humano para manipular, controlar e intimidar. Los hijos de Dios que hemos abrazado, aquí todo se ha hablado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, se habló en la invocación de cómo Dios es nuestro Ezer Kenego es nuestro Salvador. Y me agradó tanto porque en momentos donde nosotros no sabemos qué hacer, díganmelo a mí, no sabemos ni cómo orar, díganmelo a mí, que lo único que puedo hacer es postrarme en el suelo, llorar, orar en lenguas, que a Dios gracias me ha ayudado mucho, y simplemente con mis lágrimas, que mis lágrimas sean mi oración para Él. Pero en ese momento de impotencia, en ese momento que uno sabe, yo sé que no soy nada sin Él, yo solo sé que esta vida no vale la pena vivirla fuera de Él y desconectado de Él. Entonces ahí Él se levanta a favor de cada uno de nosotros y nos muestra el camino de mayor excelencia. Si nosotros queremos y anhelamos genuinamente ser prósperos en esta tierra, y cuando hablo de prosperidad, hablo primeramente prosperidad espiritual, hablo de prosperidad en el contexto de que usted será prosperado en la medida que usted encarna los principios que están en este libro divino. Porque en la medida que usted va encarnando estos principios que están en la Biblia, en ese libro sagrado, en el testamento de su vida y de mi vida, entonces nos vamos a convertir en hijos de Dios, que aunque venga lo que venga, sabemos porque sabemos que nuestra casa, espíritu, alma y cuerpo, está sustentado en la roca eterna. ¿Usted quiere prosperar? Le voy a dar un consejo, una prescripción del cielo. Cómase el rollo, digiéralo, regurgite el rollo, escúchelo, mañana, tarde y noche, como Dios le dijo a Josué. Cuando muere Moisés, Josué entró en una estación nueva y Josué no sabía lo que tenía que hacer. Pero en Josué capítulo 1 el Señor le dijo reiteradamente, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Pero valiente en sus fuerzas, esforzado en sus habilidades. Esfuérzate en mi palabra y sé valiente en mi palabra. Y estamos en tiempos de una gran convulsión. Nosotros no hemos visto todavía lo que va a suceder sobre la faz de la tierra. Nosotros estamos en las contracciones, así que se llama, antes de las contracciones intensas. Y Dios está preparándose para sí mismo. Un hijo maduro que se está levantando ya sobre la faz de la tierra. Un hijo que no opera en religión, sino que opera en relación con su Padre. Porque la religión o las religiones de los hombres han puesto un muro como el muro de Jericó para que los hombres y las mujeres no conozcan a Dios como su verdadero Padre. Y el privilegio más grande en los 40 años que tengo, que nací de nuevo en Cristo, es yo conocerle a Él como mi papá. Donde Él ciertamente me quitó la culpabilidad, como estábamos cantando, y la vergüenza de mi pecado. Es más, silenció esa vocecita interna, que creo que todos los tenemos. Tú no sirves para nada, tú eres un fracasado. ¿Quiénes han oído esa voz dentro de ustedes? No levanten sus manos, si tienen vergüenza, no la levanten. Yo levanto las dos, no tengo problema, porque tengo identidad y sé quién soy. Esa vocecita que te susurra, tú no vas a llegar a nada. Esa es la voz, yo le llamo la voz del acusador dentro de nosotros. Pero cuando viene esa vocecita a acusarnos a nosotros, yo nada más declaro, yo sé quién soy. Y cuando mi fe mengua, me pongo en el espejo y digo, soy hija, tengo padre, tengo familia y pertenezco a la familia de Dios. Y cuando el temor, como le llamo yo, el gusanito del temor. Ustedes no sienten a veces un gusanito que se quiere levantar lleno de temor para amedrentarnos a nosotros. Yo le digo, yo te reconozco, gusanito de temor, yo le tengo nombre a él. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque el temor nos llega a todos. Pero cuando hemos sido libres de esa esclavitud,
cuando hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino eterno de su Hijo amado, en ese proceso que sucede en el mundo espiritual, el día que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted entra en el espíritu en transacciones que usted ni siquiera está consciente de lo que está sucediendo dentro de usted. Pero luego, con el tiempo, usted ve el fruto de esas transacciones espirituales, donde Él les rescató de las garras del adversario de nuestra alma que nos tenía esclavizado a la vergüenza, a la culpabilidad y al temor. Y en la medida que los ojos de nuestro entendimiento, mi mente necesita ser renovada. Y la única manera que la mente mía se renueva no es cantando, Diosecito, te amo, eres bueno, es conociendo su palabra y encarnando su palabra en tiempos buenos y en tiempos malos. Porque en la medida que nosotros obedecemos su palabra, ¿saben lo que sucede en nosotros? Las vestiduras de luz van aumentando en luz. Adán y Eva vivían con unas vestiduras de luz y nadie podía ver la desnudez de ellos, porque ellos estaban tan y tan conectados al Padre y vivían en tan íntima obediencia con el Padre, que sus vestiduras eran capas y capas y capas de luz, que ningún diseñador de esta tierra lo puede vestir a usted con ese ropaje divino que se vestían ellos. Entonces, ay, gracias, Padre, por esta salvación tan grandiosa. Y le vengo a hablar de ese principio de antaño. Es un principio que carga un contenido del cielo. Y es el principio de la honra. El principio de la honra en el Hijo maduro. Yo creo que en la medida que nosotros vamos avanzando en Cristo y vamos encarnando principios que están estipulados en su palabra, nosotros se va formando dentro de nosotros una convicción tan grande de que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y que en tempestad o en tiempos buenos, si hay vacas en el corral y si no hay vacas en el corral, yo con todo y eso adoraré a mi Dios. Aunque la higuera no dé fruto, lo voy a adorar, porque mi adoración y adoración para mí es obediencia. Adoración es tocar una guitarra y cantar un bonito coro. Hoy yo estoy adorando ahora. Su vida debe de ser una expresión de adoración continua. Y si usted falla en un momento, como nos pasa a todos, perdóname. Yo le digo a las personas, perdóname por soportarme, perdóname, que sé que estoy mal en este momento. Nos humillamos y lo reconocemos. Y ya está, es fácil. Pero han querido complicar este evangelio con mandamientos y dogmas de hombres. ¿Saben por qué? Para que nadie se acerque a la verdad de esta palabra. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Amén. Si no, esa mente está pobrísimo. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Amén. Así debió haber sido desde el principio, por favor. Bueno, vamos a Génesis 1:26 rápidamente. Ya el tiempo mío se fue, qué pena. Y quiero sí declarar esto. Dios, cuando creó los cielos y la tierra, el mundo visible, el mundo invisible, todo lo planificó de antemano. Él tenía un plan magistral, el arquitecto supremo del universo, para colocar, después de haber creado todo, colocar, como digo yo, ¡blup!, a su hijo en la tierra. Yo meditaba mientras caminaba por las calles de esa ciudad madrileña, que uno, ¡ay, qué ciudad más hermosa! Y decía, esto no se compara con el huerto del Edén. Por más deleite que tú puedas ver de lo que es todo eso, esto le da por los tobillos a lo que habitaba en el huerto del Edén. Al este del paraíso estaba ese lugar perfecto, el lugar del deleite, el lugar de la plenitud. Todo lo que Adán y Eva iban a necesitar, ya el Padre se lo proveyó de antemano. Para que no le faltara nada. Nada, ni vestimentas, nada. Entonces dice así, Génesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí vemos la autoridad, el dominio. Dios le delegó al hombre. Te entrego toda la creación para que tú seas el mayordomo. Pero ¿y qué ha pasado en la tierra?
¿Y por qué Dios es tan malo que permite que sucedan todas estas tragedias? ¿Usted sabe cuál es el resultado de todo eso? Que el hombre, la raza humana, le ha dado las espaldas a Dios y ha querido vivir a mi manera. Entonces, cuando vivimos a mi manera, usted puede tener todas las riquezas de esta tierra, pero en los cielos usted no tiene éxito ni tiene aprobación. Usted tiene aprobación del cielo cuando todo lo que usted haga en esta tierra cargue la imagen y semejanza de Dios. Si su amargura no carga, que no puede cargar la imagen y semejanza de Dios, usted lamentablemente no está cargando la imagen y semejanza de Dios. Por poner un ejemplo, el odio, el perdón, el rencor, la venganza, nada de eso carga la imagen y semejanza de Dios. Entonces, este principio eterno, que es la honra, es un diseño eterno, provisto por Dios Padre dentro de toda la complejidad de su arquitectura divina. La Biblia nos contiene los patrones divinos por el cual nosotros debemos de vivir. Mire, si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, no se preocupe, que el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y le hará entender lo que quizás usted no entiende, porque yo a veces ni me entiendo cuando hablo. No lo digo en un mal contexto, pero... Y cuando vemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le entrega todo para que tenga dominio y para que forme la familia de Dios en la tierra, ya sabemos la historia, cómo le dieron las espaldas a Dios, cómo la tierra cayó en maldición, el caos, señores, fue un caos cósmico y todo cayó bajo una maldición. Es más, una de las evidencias de esa maldición, ¿saben qué es? La enfermedad. Nosotros no fuimos llamados, no fuimos creados para enfermarnos. Otra evidencia, que a mí no me agrada mucho, es el envejecimiento, pero es parte de... Porque todos vamos a envejecer. Ahora debemos de envejecer con dignidad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y cuando yo voy a Mateo 16, 18, yo veo cómo el Señor, Jesús el Cristo encarnado, en un momento determinado, que Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús tiene una conversación muy íntima con sus discípulos y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que el Señor está diciendo, mi iglesia será edificada sobre la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Yo les quiero decir algo, el diseño de la iglesia ya está. Está en las Escrituras. Hay un plano arquitectónico, hay un modelo en el cual la iglesia debe de ser formada. Cuando la iglesia no es formada conforme al diseño celestial, plasmado en los 66 libros de las Escrituras, hay una deformidad. Y la iglesia no representa a Cristo como debería representarlo. Pero dentro de ese gran conglomerado de denominaciones cristianas, son muchísimas, hay una iglesia que se le llama el remanente fiel. Yo quisiera humildemente decir que quisiera que fuésemos parte de ese remanente fiel, porque no puedo decir nosotros somos el remanente fiel porque estaría operando en orgullo. Y sobre toda cosa, nosotros debemos amar a la palabra del Señor, por encima de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus teneres, de sus finanzas, de todo. Porque el primer mandamiento, uno de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, ámale a Él. Y Jesús dijo luego en el Nuevo Testamento, esta es la regla de oro, y amarás a tu prójimo como yo te he amado a ti. Entonces todos nosotros necesitamos la revelación de cuánto Jesús, el Hijo de Dios, nos amó a nosotros para nosotros poder amar al prójimo. No es así. Si yo no tengo esa revelación, quizás yo estoy creyendo que yo amo y lo que yo amo es 1% en comparación como Cristo me amó a mí. Por eso, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para yo poder entender. Entonces, cuando Jesús dice aquí claramente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, yo puedo entender claramente que el infierno o el Hades
no tiene mayor fuerza que la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera, la iglesia auténtica, la iglesia genuina, que sigue al Cordero de Dios, estoy hablando espiritualmente, donde quiera que vaya el Cordero, que se conecta a la palabra que el Espíritu de Dios está trayendo en esta temporada, es la iglesia que escucha lo que el Cordero está diciendo a través del Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Muchos hablan en esta tierra. Usted va a las redes y haga esto, haga lo otro. Y uno dice, ¿qué es esto? Uno sale hasta mareado. Yo tengo la verdad, el otro proclama la verdad. Todos entienden que tienen la verdad. Pero hay una única verdad. Y la verdad absoluta es Cristo. Si usted lee su palabra, los ojos de su entendimiento se le abrirán. Usted entrará en una renovación en su proceso de pensamiento. Sabe que todos tenemos múltiples procesos de pensamiento. ¿Cómo procesamos la vida a la luz de mi entendimiento? ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Cómo yo percibo la vida? ¿Cómo yo respondo a la vida? Todo depende de la identidad que usted tenga internamente. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos un gran privilegio otorgado. Es de representar a Dios de la manera más brillante y más esplendorosa, para que seamos representantes auténticos de su reino. Porque Pablo declara que si hemos nacido de nuevo y nos vamos formando y vamos avanzando desde nepios, paidon, ayúdeme, teknon, huios, hasta llegar al hombre teleo, son las diferentes etapas en el griego que todo hijo de Dios cuando nace de nuevo, como Nicodemo, que nació de nuevo, ¿y qué tengo que hacer? Un erudito entre los 100 hombres más sabios de Israel, perteneciendo al Sanedrín, tenía un encuentro de noche porque él no quería que lo asociaran con Jesús el Cristo porque le podían literalmente cortar la cabeza. Y él le dijo, yo sé que tú provienes de Dios, yo sé que tú, todo lo que haces proviene de Dios, pero dime, ¿qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. ¿Y cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre siendo un hombre ya de tanta edad? Ay, Nicodemo. Oye, Nico, es que no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Yo no te estoy hablando en la carne, yo no te estoy hablando de asuntos naturales, yo te estoy hablando del Espíritu. Porque lo que es del Espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Y nosotros somos, cuando yo pienso en que Dios lo escogió a usted y a mí para ser sus representantes y poder representar su gloria, su cabot, todo el contenido de quién es Dios, que no lo carga una sola persona, está disperso en todo el cuerpo de Cristo. Yo no logro entender el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros estamos llamados a representarle a Él, ¿saben en qué? En naturaleza, en carácter y en su persona. ¿Quién ve a Dios? Dígame, ¿alguien ha visto a Dios? ¿Él es visible o invisible? Invisible. Él es omnisciente, que puede estar, que todo lo sabe. Omnipresente, que puede estar en todos los lugares a la misma vez. Es más, todo lo creado, visible e invisible, está contenido en Dios. Imagínense como si Dios fuera, yo no tengo palabras para explicarlo. Voy a hablar, como el mar, que hemos puesto ese ejemplo. El mar es un océano inmenso y hay pececitos, y el pececito que está contenido dentro del mar no sabe que está contenido dentro de algo, pero subsiste, vive y se reproduce y se alimenta en ese mundo que conoce. Pero si tú sacas el pececito fuera del mar y dices, pero aquí hay tierra, supongamos, un pez fuera del agua no puede vivir. Pero hay montañas, pero hay colinas, pero hay sol, hay luna y estrellas. No tiene idea que existe otra dimensión, ¿sí o no? Entonces así nosotros habitamos en Dios Padre, todos estamos en Él. Me preguntaba mi nieto, ¿y Dios conoce los corazones buenos y malos? Digo, Dios lo conoce todo, lo bueno y lo malo. Él habita en luz y Él habita en oscuridad, porque Dios es Dios, omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Y Él decidió habitar en un cuerpo, en un estuche tan frágil como usted y yo. Yo no sé, pero eso a mí me explota internamente.
Y en este tiempo estamos entrando ya en un Kairos nuevo, en una estación nueva, donde el Señor está recolectando de los cuatro confines de la tierra a sus hijos y a sus hijas que están desviados por la religión, que están desviados por apatía, que están desviados por múltiples cosas, para recoger a todos sus hijos. Así como una gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas para traerle alimento, protección, cobertura, preservación y librarlo de las huestes del mal. Y nosotros hemos sido escogidos, como fueron Adán y Eva, para operar en una posición de un privilegio tan inmensurable. Ese privilegio no está condicionado si usted tiene o no tiene, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene ropa o no tiene ropa. No está condicionado a nada de esta tierra. Porque es lo que los cielos declaran acerca de quién usted es. Esa es su verdadera identidad. Y nosotros tenemos una herencia que se nos imputó. Eso es un término de contabilidad, si hay algún contador aquí. Eso, a nosotros se nos entregó, se nos imputó una herencia. Simplemente por usted haber dicho un día de su vida, abrazo el sacrificio del enviado de Dios, Jesús el Cristo. Es más, usted estaba declarando, yo lo declaré hace 40 años y yo ni siquiera sabía lo que yo estaba declarando, pero sí reconocí que Él era el enviado de Dios sobre esta tierra, que vino a quitar la maldición que opera sobre la raza humana. Toda la raza humana ha sido perdonada, pero solo aquellos que reconocen que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, entonces vuelven a casa. Y se dice, entrégale tu vida al Señor. Y hay gente que dice, pero mi vida es mi vida, ¿por qué tengo que entregarle yo mi vida al Señor? Su vida nunca fue suya, porque quien le dio la vida en el vientre de su madre fue Él. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, en Dios nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y tenemos acceso a toda herencia si permanecemos dentro de su voluntad. Y es nuestra responsabilidad hacer que Dios, que es invisible, se haga visible a través de usted, a través de usted, a través de lo que está atrás y a través de todos nosotros. Y esta palabra no es una palabra particular de esta casa. El Espíritu de Dios está soplando estas palabras en toda la tierra. Es como el aliento del Padre. Retornen, hijos míos, a mí. Porque el espíritu de Elías que se ministró la semana pasada hace retornar el corazón de los padres espirituales. Un padre espiritual es un padre representativo de Dios en la tierra que te forma, si te dejas formar, por supuesto, que te instruye, que te corrige, que te alienta, que te trae el pan de cada día para que puedas rumiarlo, regurgitarlo, comértelo, devorarlo. Claro, todo depende del hambre y sed que tú tengas. Porque hay personas que escuchan un domingo esta palabra y no la vuelven a escuchar más. Y otros dicen, no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y yo quiero más. Entonces, si nosotros somos aquellos que vamos a representar su gloria, su carácter, su persona y su naturaleza en la tierra, de una manera gloriosa, ¿saben? Miren, mis amados, estamos entrando en la cúspide de algo que Dios va a hacer sobre la tierra. Va a haber un desborde de su gracia, cual nunca visto jamás. Pero esta gracia va a reposar sobre aquellos que han decidido, me alineo a tu voluntad. He decidido seguir a Cristo, y seguir a Cristo es seguir su vida y abrazar sus principios. Porque ese Hijo de Dios sabe que está en la tierra para manifestar el esplendor de su gloria. En un banco, claro que en un banco es el mejor sitio de representarlo a Él, en un banco. En una institución médica, en una escuela, en una universidad, en una convención, en su trabajo. Mire, si usted es un obrero ahí, simplemente con un, no sé cómo le llaman ese instrumento, ¿con un qué? Con un pico haciendo hoyo. Mire, que usted sea el mejor de todos. ¿Por qué? Porque usted representa el reino. Si usted es el que cuida el baño de un aeropuerto, que el baño del aeropuerto que está bajo su jurisdicción huela bien, esté limpiecito, esté impecable,
para recibir a los hijos de Dios? Pues yo no estoy hablando de plataformas, oh no, que yo trabajo en el palacio, que yo soy... No, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de todos los aspectos de su vida, hasta en una clase de baile, que usted lo haga con dignidad, baile como ejercicio, a eso me refiero, que usted lo haga con dignidad, que usted toque un instrumento, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y viene el Espíritu de Dios y te da la capacidad de hacerlo y simplemente fluimos en su gracia. Estamos llamados a representarle en todo lugar y en toda asignación que Dios nos dé a nosotros. Porque la responsabilidad de la iglesia es representarle a Él en todas las partes del planeta Tierra. Y por lo tanto debemos de vuelvo a casa, volver a sus principios eternos, volver a la senda antigua. No piense, la senda antigua, la senda pasada de moda. No estamos hablando de modas terrenales. Estamos hablando de volver a los principios de antaños, de cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mundo visible y el mundo invisible. Y cuando vamos al Salmo 8:5, nos maravillamos del Salmo 8:5 y declara así la palabra del Señor. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Saben que la famosa revuelta, el coup d'état que hubo en los cielos, cuando un arcángel entendía que todo el esplendor de toda la creación, están edificando esto para mí. No sé si me estoy explicando. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, todo es para mí. Y cuando entendió que no era para él, ¿saben algo? Te voy a decir un secreto. Dios siempre se guarda lo mejor para el final. La boda de Canaán es un ejemplo. El mejor vino para el final. Lo que ya hemos vivido es sombra de lo que vamos a vivir en el mañana. Y no es que yo me voy a morir para vivir el esplendor de la gloria de Dios como la religión nos enseña. No, cuando tú te mueras, sufre mucho aquí. Y vive en miseria. Y vive con problemas mentales. Y vive con enfermedades. No te apures, que lo que tú estás pasando puede ser juicio de Dios, castigo de Dios. No te preocupes, que cuando tú mueras, entonces en el cielo, tú vas a estar con una túnica blanca y el famoso violín. Aleluya. No, es aquí que estamos llamados a reinar. Es aquí que estamos llamados a manifestar su reino. Y su reino es muy sencillo. Y lo bueno es que su reino se puede transportar a todos los lugares. Justicia, vivir en justicia. Vivir en su sistema justiciero, en sus mandamientos, decretos, estatutos. Lo que también llamamos vivir en la doctrina de Cristo, en el nuevo pacto, algo más condenso, pero lo tiene todo. Justicia, paz, que a pesar de que yo esté súper mega acelerada, como yo digo a la gente, cuando yo tengo que hacer muchas cosas, yo me acelero, pero tengo una paz interna, que yo sé quién está dirigiendo mis pasos. Entonces el reino de los cielos es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Que a pesar de tener que enterrar un ser querido, me puedo gozar en él. Porque yo sé que esta vida es tan temporal. Esta vida es tan corta que nos aferramos a esta vida así. Vida mía, no te vayas. Todo lo que nace va a morir. Todo lo que nace, crece y envejece. Aprovechemos esta vida que es un regalo de Dios para nosotros honrarle a Él a través de la expresión de que somos sus hijos y que le amamos. Y que tenemos una convicción grande. Yo estoy en esta tierra para hacer tu voluntad. Y cuando vienen las tentaciones que nos llegan a todos, Padre mío, estoy en esta tierra para hacer tu voluntad, no la mía. Quítame esta tentación, libérame de esta tentación, porque vienen las tentaciones a todos. Y el hipócrita que levante su mano. Hay hipócritas aquí, okay, chequeando. Entonces, cuando aquí en el Salmo 8, verso 5 nos habla que Él nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronas de qué? De gloria y... Entonces, ¿de qué me habla esa corona? ¿De qué me habla esa corona? La corona llena de oro con esmeraldas, rubíes, diamantes. La corona. ¿De qué me habla esa corona? Lo has hecho menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Esa corona nos habla a nosotros de autoridad
de jurisdicción, de poder gubernamental que el Padre le otorga a su Hijo corporativo. Su Hijo corporativo es el Hijo con muchos miembros dispersos en toda la tierra y Él ha decidido coronar a su Hijo de jurisdicción, de autoridad, de poder. Poder para gobernar, ¿dónde? Gobernar en la presidencia de la República Dominicana, no gobernar en su reino. Y si Dios coloca a un hijo como presidente, eso es asunto de Dios. Yo no estoy hablando de eso específicamente. Cuando usted es un hijo de Dios, usted es coronado. Y esa corona es una autoridad adjudicada a usted para moverse en esta tierra con autoridad. Y cuando hablo con autoridad, no es que llegue yo ahora. O cuando llega un general a un sitio, ¡dum! Llegó el general. Ustedes saben lo que es eso, ustedes han sentido esa presencia, no. Nosotros estamos aquí en esta tierra para servir y no ser servidos. Estamos en esta tierra para darnos sin esperar nada a cambio. Porque si esperamos lo que queremos esperar y no llega lo que esperamos, ay alma mía, ay mi alma cómo se rompe ella, porque es tan frágil. Ahora, cuando usted sabe a quién usted le sirve y lo que usted está haciendo, te aprecien o no te aprecien, no te importa porque tú sabes que es para Él. Y tú sabes que Él es tu Padre y que lo ve todo y que tu recompensa viene de tu Padre. Y no es que venimos al alfolí y que papá, yo te voy a dar 50,000 para que tú me des 500,000. No, nosotros no hacemos eso. ¿Saben por qué? Porque sabemos que tenemos un Padre que cuida de sus hijos. Que a veces tenemos que atravesar, como dice la palabra, tiempo de esparcir y tiempo de recogernos. Pero en el tiempo de recogernos, Él nos está enseñando a vivir recogido. Y al no tener tanto, también aprender a confiar en Él. Y cuando viene el tiempo de la abundancia, también nos da para que nosotros podamos dar a otros. Pero si llega el tiempo de la escasez, yo me voy a amargar. No, tanto que yo le he entregado a Dios. Y aquí estoy yo pasando la 1001. No, ¿qué pasa? En tiempos buenos y en tiempos malos, yo te voy a adorar a ti. Porque tú eres mi respiro, tú eres mi herencia, tú eres mi todo. Entonces Él ha coronado a su Hijo. ¿Y de qué nos habla esa corona de autoridad? Lo estoy repitiendo y repitiendo porque la repetición es la madre de la perfección. Mírese usted, obsérvese usted con una corona sobre su cabeza. Una corona de autoridad, una corona que le permite a usted ejecutar. Donde Dios le ha entregado una jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Su casa, su familia, su oficina, donde usted puede que representar la majestuosidad de su gloria. Donde usted puede gobernar, usted puede escoger entre el bien y el mal, la decisión que voy a tomar, qué repercusión tiene como buena, como mala. Usted está teniendo un gobierno sobre su vida. Usted puede gobernar su alma, que yo llamo la loquita de la casa, que a veces está así y a veces está asado. Yo quiero, ay, quisiera tantas cosas, ¿por qué que el alma nunca se sacia? Alma mía, aguántate. Alma mía, espera en Jehová y tú le vas a adorar a Él. Entonces, ¿dónde Dios colocó esa corona? Sobre nuestra cabeza. Pero yo me pregunto, ¿qué hay aquí? Esa corona para ejercer poder, autoridad, dominio, fue colocada sobre nuestra cabeza. ¿Y qué hay dentro de nuestra cabeza? Paradigmas, mentalidades, ideologías, llenas de prejuicios. ¡Ay, cuántos prejuicios tenemos nosotros! De filosofías. No, la tendencia ideológica es esto y esto y esto. Me voy por esta tendencia. Según la filosofía de Platón, de Sócrates. Los estoicos, entonces, las filosofías de este mundo. Y abrazo esto, suelto aquello. En esta etapa de mi vida abrazo esto, suelto lo otro. Entonces estamos siempre así como un tirijala. Pero si usted decide edificar su casa sobre la roca, pueden venir todas las huecas filosofías, todas las herejías de este mundo, y su casa estará edificada ¿sobre qué? Sobre la roca, la piedra angular que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, esta corona colocada sobre esta cabeza necesita algo. Diga, cambiar mis lentillas, que es equivalente a cambiar mi enfoque de la vida. Yo era una persona pesimista, que veía todo negro. Si había un vaso de agua, decía, hoy nada más hay 2 onzas de agua. Para ponerle un ejemplo.
y todo me daba miedo, y todo sentía vergüenza, y toda culpabilidad. Y pobrecita yo, ay, pobrecita yo. Pero cuando entré en Cristo, Él comenzó a formarme. Me metía en el horno de fuego, de vez en cuando y de cuando en vez, y a veces al horno. ¿Qué hacía con el horno? Aumentaba las llamas para seguir purificándome. Pero cuando salía de ese fuego, mi ropa no olía a quemada. No eran consumidas mi ropa, como cuando le sucedió. ¿A quién que estuvo Sadrach, Medrach y Abednego que estuvieron con eso fue con los leones? Pero ¿a quién fue que entraron en el horno? Ellos mismos. Gracias. Yo estoy tripa por tropo y bemba por chemba hoy, pero sopórtenme. Que tengo un jet lag, que ya ustedes saben. Entonces cuando entraron ahí, estaban ellos danzando. ¿Y quién danza en el fuego? Pero había un cuarto que estaba danzando con ellos. Y el rey Darío estaba maravillado, todo lo que estaba pasando. Y ahí estaban ellos danzando. ¿Usted puede danzar en medio de la prueba de fuego? Sí, podemos danzar. Porque quien danza con usted es Cristo. Y Él en esa danza le equipa a usted de todo lo que usted necesita para salir de ese fuego purificado. Es más, oliendo no a carne, sino al aroma de Cristo, al perfume de Cristo. Que cuando usted entra a un lugar, sin usted decir una palabra, se pueda sentir el reino. ¿No le ha pasado eso a usted? Que usted llega a un sitio y hay un caos, y un reperpero, y un desorden, y de repente usted entra y al ratico, es más, me ha pasado en muchas ocasiones que entro a una tienda o voy al salón y está vacío. Yo, ay, qué bueno que no hay nadie aquí. De repente, ¡fum! Se llena y me dice la dueña del salón, sigue viniendo que cada vez que tú vienes se me llena el salón. Ay, qué bien, qué bonito. Pero la realidad es eso, nosotros cargamos la presencia de ¿qué? De un gobernador terrenal, de un famoso artista de cine o de Cristo. Dígame la juventud de quién. Entonces, ¿se puede usted comparar con cualquiera de este mundo? Y cuando digo cualquiera, no lo digo de una manera despectiva, sino de aquella persona que no disfruta los beneficios del reino. Todo esto es la introducción de lo que yo quiero hablarle de la honra a ustedes. Bueno, entonces es importante un cambio, digamos, cambio de mentalidad. Una renovación completa en los ojos de mi entendimiento. Es más, necesitamos un lavado de cerebro, yo diría. Es que yo lo veo de esta manera. Ok, usted lo ve de esa manera porque según su entendimiento es lo que usted puede ver. Pero sí hay una manera superior de verlo. Y usted está atascado ahí en su manera. Ay, yo sé lo que son los argumentos. Ay, Padre. He luchado con la terquedad, he luchado con la obstinación. No, es que me voy por ahí. Mira, considera, contempla, observa. No, es que he decidido. Ok, pues sigue tu camino. Y el Padre te deja, por eso es lo hermoso que el Padre te suelta. ¿Tú quieres? Hazlo. Y tarde o temprano vas a aprender lo que tienes que aprender. Porque yo soy tu Padre y te amo más que tú me amas a mí. Sigo siendo tu Padre y te amo más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, para el Hijo, todo obra para bien. Y como declara Hebreos 8, verso 3, 14, que dice lo siguiente: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces nosotros vamos a tener todo lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Somos coherederos con Cristo y herederos con Dios Padre, según Romanos. Y es importante que nosotros consideremos, que nosotros meditemos en esta gran herencia que ya el Padre nos ha otorgado a nosotros. Y no es que que usted diga con orgullo, no, porque yo pertenezco a la religión tal y tal. Yo pertenezco a la religión tal y tal. Y son fieles a la religión e infieles a lo que Dios declara en su palabra. Cristo no dejó religión en la tierra, y lo tengo que repetir tantas veces, porque la religión incrustada en el entendimiento de la persona es que le impide poder operar en un principio tan importante como es el principio de la honra. Un hijo maduro, un hijo inmaduro busca recibir
recibir atención, que me consideren, que me regalen, que me sirvan, que me den los deseos de mi corazón. Un hijo inmaduro quiere recibir siempre. Pero un hijo maduro vive para honrar a Dios, vive para honrar a Dios, vive para honrar a sus padres naturales, estén vivos o no estén vivos, se sigue honrando. Vive para honrar a sus padres espirituales. Vive para honrar a sus hermanos y sus hermanas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Un hijo maduro reconoce la responsabilidad de traer una preservación al cuerpo de Cristo. Usted puede preservar el cuerpo o usted puede destruir el cuerpo. Piense en su cuerpo físico. Yo puedo destruir mi cuerpo físico. Ustedes saben haciendo qué. No descansando, comiendo chatarra, abusando de esto, la mala vida. Usted está destruyendo. Déjeme decirle, su vida es un regalo de Dios, pero le pertenece a quien, al dador de la vida. Entonces, usted necesita sabiduría divina para cómo usted va a administrar este cuerpo. Y ni hablemos del corazón, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y hay personas que se acortan la vida por la condición de su corazón, no como órgano, sino como ser interior. Entonces el hijo inmaduro siempre quiere que le den, recibir atención. Pero el hijo maduro vive para honrar a Dios, a honrar a sus progenitores en lo natural, honrar a sus padres espirituales que lo están formando, a sus hermanos. Es un cuidador de su hermano, no como Caín. Cuando Caín, el primer homicida de la historia de la raza humana, y mata a su hermano Abel, y Dios, que lo sabe todo, le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Mi qué? ¿Y soy yo acaso cuidador de mi hermano? ¿Tengo yo responsabilidad? Sí. Todos nosotros tenemos responsabilidad con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Espirituales primero, dice la palabra, antes que la biológica. ¿Sabe por qué? Porque usted ha transicionado de una condición a otra condición. Y ojo, aunque usted haya migrado en el espíritu a pertenecer a la familia de Dios, dice la palabra, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra que tu Dios te da y te vaya bien. Ese fue el mandamiento que yo le estaba enseñando cuando estuve de viaje ahora. Y busqué la palabra honrar. ¿Qué significa honrar? Tan sencillo, tan sencillo. Honrar significa, número uno, amar. Honrar, si tú amas genuinamente, tú estás honrando. También significa servir y obediencia, obedecer. El que ama genuinamente a Dios, ama a Dios, le sirve a Dios y le obedece a Dios. Porque honrando a Dios, usted está honrando a su prójimo. Sirviéndole a Dios, usted está sirviendo a su prójimo. Y obedeciendo a Dios, usted está viviendo en los principios que le permite a usted tener una vida próspera. El hijo maduro honra a Dios por encima de todas las cosas. Como dice 1 Corintios 10, verso 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, estamos hablando de los asuntos de la carne. Comer y beber son asuntos de la carne. La carne es tu humanidad. ¿Están conmigo? A veces pensamos que la carne es otra cosa. No, la carne es todo lo relacionado a tu vida humana, porque no podemos anular esta vida humana. Este cuerpo es súper, mega importante, porque tu cuerpo físico transporta tu espíritu y transporta tu alma. Si tú no tienes un cuerpo físico, tú no vas a poder transportar a tu espíritu ni a tu alma. Entonces Pablo dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que vivamos para su gloria, sea que muramos para su gloria. Pablo lo dijo, Pablo se le abrieron los ojos de su entendimiento, fue al tercer cielo y vio cosas tan majestuosas, maravillosas, indescriptibles en ningún lenguaje humano. Es más, hasta le dijeron, no cuentes lo que vistes, porque ellos todavía no están preparados para recibir lo que a ti se te mostró. Entonces, un hijo maduro no vive para sí.
Un hijo maduro no alimenta su ego. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me conviene, yo necesito tal posición. Oiga, prepararse, capacitarse, trabajar en excelencia, tener un deseo de avanzar, tener un deseo de alcanzar, todo eso está bien. Eso es normal. Yo soy una persona muy competitiva, pero en el momento que yo estoy compitiendo por una maldad o por una avaricia o por una angurria, miren, lamentablemente descalificada de la carrera. Porque vamos de gloria en gloria, no lo dice la palabra. A veces nos decíamos, sacamos una foto de ¿qué? 10 años atrás o menos, y decía, ¿y por qué es que yo me vestía así hace 5 años atrás? Eso está pasando. Porque uno va madurando, va mejorando, va alcanzando sabiduría del cielo y simplemente va madurando en Dios. Entonces un hijo maduro no vive para sí, sino que reconoce a Dios en cada decisión. ¿Qué haría Jesús en esta decisión? ¿Qué haría Jesús? Se puso muy de moda en los años pasados. Creo que no me acuerdo, ni me acuerdo, en los 90, que habían unos brazaletes. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y estaban todos los jóvenes. ¿Sabes? Yo te conocí a ti con un brazalete de eso, sí. Y estaban todos. ¿Qué haría Jesús? Eso para que tú te acuerdes en un momento de tentación. ¿Qué haría Jesús? Pero ahora lo tenemos aquí, en la tabla de nuestros corazones. Entonces ahí Él nos habla y nos redarguye. Voy a tocar el segundo punto, hasta donde me permite el tiempo. El hijo maduro honra a sus padres y vive bajo ese principio. Honrar a su padre. Mire, si sus padres fallecieron, o usted mira que usted no conoce quién eran mis padres, hay una historia larga de qué tipo de padres hemos tenido. Le voy a decir algo muy claro, y ya casi estamos terminando. Su papá y su mamá fue el vehículo que Dios usó para que usted tuviese vida hoy por hoy. Sean así, sean asados, hayan sido buenos o no hayan sido buenos, hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento y la formación que tuvieron. Esta mañana yo le di gracias a mi mamá por la vida que ella me dio. Mi mamá falleció hace muchísimos años, pero me surgió eso en mi espíritu. Yo estaba mirando en el espejo y digo, mamá, mamá, mamá. Yo sé que ella está en el cielo está en todos los lugares. Mamá, gracias por la vida que tú me diste a mí. Gracias por darme la vida. 9 meses en esta panza, como dicen los españoles aquí, en esta barriguita. Bueno, aquí tenemos mujeres preñadas. Me encantan verlas preñadas. Y ahí, 9 meses, viviendo de ti, alimentándose de ti, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y claro, el papá tuvo que colocar la simiente, importantísimo, porque la gloria del padre y de la madre también. Entonces, honremos a nuestros padres, sean lo que ellos hayan sido, no importa, lo honramos. Como dice ahora Efesios 6:2, verso 3 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Digan conmigo, honrar es amar, obedecer y servir. Usted no vive en la casa de sus padres todas las semanas. Mamá, papá, ¿cómo estás? Abuelita, abuelito, ¿cómo estás? No tiene que visitarlo, si no puede todas las semanas, pero siempre llámelo. Siempre llámelos. El hijo inmaduro pelea contra la corrección. Tú corriges, un padre corrige a un hijo inmaduro. El hijo maduro se ofende, te critica, te maltrata, todo. Y déjeme decir una cosa, en Efesios también dice, en Efesios 6, si memoria no me falla, honra a tu padre y a tu madre en el Señor. Que está hablando de aquellos padres espirituales que Dios coloca sobre tu vida. ¿Para qué? Para clavarte la espada, que es la palabra, y quitarte el exceso de carnalidad, de esos velos, para que puedas llegar a ser un hijo maduro en el mañana y cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿A cuántos de nosotros, cuando nuestros padres nos disciplinaban, nosotros, ay, gracias papá por las 5 pelas que me diste? Ahí me dieron, cuando yo tenía una edad muy joven en Alemania, no voy a contar esa historia, larga, corta. La primera vez que mi papá me entró en una ducha con agua fría en pleno invierno y sacó la correa, el látigo, y me hizo así, paf, paf, paf y paf. Y usted dirá, pero qué hombre más cruel. Sí, pero yo me escapé del colegio con una amiguita y nos fuimos al río Rin. El río estaba congelado, a corretear y a jugar en el río congelado.
si se hubiese roto un pedazo de hielo, glu, 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 Gisela hubiese desaparecido del planeta Tierra. Y yo creo que esa fue la pela más grande que Dios le dio, que mi padre le dio a sus 6 hijos. Y esa pela me enseñó muchas cosas. El padre que ama, y ojo, que es la filosofía, que la pela, oigan bien, la vara de la corrección es la palabra. No estoy hablando de gente violenta que usa la vara, que usan esas fustas del campo natural que sacan y tituá, 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 con palabras desagradables y palabras de maldiciones. Yo no estoy hablando nada de eso, Pero el padre que ama a su hijo lo corrige a temprana edad para que su hijo aprenda la honra. El hijo que honra a papá y a su mamá, sean como sean, si son buenos, bendito Dios, si fueron difíciles de soportar, bendito Dios también, si abandonaron, bendito Dios, porque Dios lo sabía todo de antemano. Y si Dios le colocó a usted en esa unidad de familias para que usted aprenda los principios eternos. ¿Usted quiere larga vida en la tierra? ¿Usted quiere que le vaya bien en su carrera, en su salud, cuando se case, con sus hijos, con todo lo que es la vida? Honra a su padre y a su madre. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pueden ir repartiendo con mucha los elementos. El hijo inmaduro pelea en contra de la corrección. Le sale una amargura, le sale una crítica, le sale un enojo. Pero todo es parte de un proceso. El hijo maduro honra a sus autoridades espirituales. Se gasta una llamada. ¿Cómo está, amada? ¿Cómo está, amado? Nosotros nos llamamos así, amada y amado. Puedo servirle en algo, puedo ayudarle en algo, puedo esto, puedo lo otro. O simplemente una llamada. ¿Qué tal está? El hijo maduro honra a sus autoridades espirituales. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Aprecien a los que con diligencia trabajan entre ustedes. ¿Qué es apreciar? Apreciar es cuando tú tienes un sistema de valoración interno donde tú puedes apreciar el valor que un padre espiritual en este contexto que Dios colocó sobre tu vida. Aprecien a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan ¿en qué? En muy baja estima. ¿Qué dice la palabra? Y que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Por causa de la asignación que Cristo le dio a su autoridad espiritual. Pero es que usted no sabe, la autoridad espiritual que a mí me ha tocado, no se le va ni una. Eso ahí, corrige, ni una se le va. Pero dice la Escritura que quien ama te va a corregir. ¿Por qué? Porque el que te ve el potencial que tú tienes y puede observar y discernir hacia dónde Dios te quiere llevar. Entonces, velos de carnalidad, conductas carnales, conductas inadecuadas. Porque la realidad es que todos venimos a la casa de Dios. Dígame, ¿venimos formados o venimos deformados? ¿Cómo fue que no oí bien? Bueno, yo llegué como un monstruo, totalmente deformado, con 7 cabezas. Tuvieron que el Señor tuvo que ir recortando hasta llegar a ser, que estoy en proceso, una hija hacia la madurez. Porque el mundo te forma como un hijo. El mundo te deforma desde que tú sales del vientre de tu madre. Porque nos van lavando el cerebro, ¿sí o no? Entonces es importante que nosotros entendamos que todos vamos a hacer una formación en Cristo. Pero para usted ser formado, usted necesita honrar a sus padres espirituales. La honra no es usted sabe, no, yo voy a entrar a la oficina de fulano de tal y yo tengo que, porque usted es distinguida figura. Eso nada tiene que ver con un principio eterno. Lo que es eterno y lo que es del Espíritu es. Y la honra es un principio que se le revela a usted y se le revela a mí. Yo lo vivo o no lo vivo. Pero sí he entendido que el principio de honra me trae prosperidad en todo el contexto de la palabra, salud, bienestar, recursos, oportunidades de mejora, todo lo demás.
Primera Timoteo 5:17. Dice así: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honra, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. O sea, ¿qué dice 1 Timoteo 5:17? Que los que trabajan en la predicación, que los que trabajan en la enseñanza, aquellos que están formando hijos, para ellos no, para Cristo sí, para el reino sí, para que se formen como embajadores en Cristo sí, para que carguen el esplendor de la majestuosidad de su gloria sí. Pero ¿qué dice aquí? Sean considerados dignos de doble ¿qué? De doble honor. Porque usted sabe claramente que cuando un hijo maduro recibe cualquier tipo de doble honra, ¿saben algo? Él sabe que no es a él que se lo están haciendo. Él está tan y tan claro que es a Cristo que mora en él que se lo están sirviendo. Ustedes saben la famosa historia cuando Jesús entró a Jerusalén, que lo hemos hablado tantas veces en esta casa. Él desató, cogió un pollino, ayúdenme, un burro, que estaba el pollino, el burrito, y los discípulos colocaron todos sus mantos y revistieron ese burro con su pollino, y Jesús el Cristo se subió sobre ese burro y estaba entrando en Jerusalén cuando todos le decían ¡Hosana! Y colocaban sus palmas en el suelo para formar una alfombra porque entraba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese burro vio toda esta multitud aplaudiéndole y cantándole a él. El burro dijo, wow, pero qué importante soy yo. Es a mí todos estos aplausos, es a mí que me están diciendo Hosana. No, el burro sabe muy claramente que es a quien él está cargando que le están diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces un hombre espiritual, un padre espiritual sabe que cualquier atención, cualquier honra, cualquier consideración no alimenta el ego de ese padre. ¿Saben por qué? Porque el Señor se ha ocupado de, ¿sabe lo que significa esto? De triturar ese ego. Por eso todos los hijos de Dios pasamos por la vía dolorosa para el Señor quitar orgullo, altivez, prepotencia, todo lo que puede contaminarnos para nosotros no alcanzar esa meta. En Él vivimos, en Él tenemos nuestro ser, en Él caminamos, en Él lo hacemos todo. Vamos ya a cerrar, 3 minutos. El hijo maduro también honra a sus hermanos, porque el hijo maduro tiene una valoración tan alta del cuerpo de Cristo. Se pueden colocar sobre sus pies. El hijo maduro honra a sus hermanos, valora el cuerpo de Cristo. El hijo maduro no piensa en él, sino que piensa en el bienestar del cuerpo. Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Ese amor de hermano es un amor puro, es un amor inocente. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Si me lo pueden poner, aquí lo dice en pantalla. Ser afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. O sea que yo tengo que honrar a mi hermano, sí. Porque carga a Cristo. Carga a Cristo. Y dándole preferencia a quien nos preferimos los unos a los otros. Si hay una necesidad en mi casa espiritual, en mi familia de la fe, y yo veo que otra persona tiene una necesidad, ¿a quién estoy yo? ¿A quién debo yo tener preferencia? ¿Sobre cualquier miembro de mi casa espiritual o sobre un vecino? Por poner un ejemplo. Primero los de la casa de Dios. Porque la madurez se refleja en la manera en que nosotros tratamos a los demás. Padre, estamos colocados sobre nuestros pies como una señal. Levántate y resplandece.
Porque una densa oscuridad ha cubierto la tierra, mas a ti te digo, levántate, resplandece con la luz de Cristo, para que Cristo sea visto en ti, para que tú puedas representarle a Él en toda majestuosidad, representar la persona de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios. Padre, quita, Padre, de nosotros toda limitación mental. Quita de nosotros los paradigmas, las filosofías, ideologías, todo lo que nos impide a nosotros abrazarte a ti. Padre, tomamos estos elementos porque entendemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser formados como hijos maduros, donde estamos llamados a honrarte a ti, servirte a ti, obedecerte a ti y ser una expresión fidedigna de tu gloria en esta tierra. Padre, perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Padre, cuando no te representamos correctamente, que nos pasa a todos y no estamos exentos de eso. Padre, perdónanos cuando hacemos malos juicios de nuestro hermano, de nuestra hermana, o aún de nuestras autoridades espirituales. Perdónanos, Padre. Tú nos estás enseñando el principio de la honra, nos estás enseñando que Dios honra a los que le honran. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Padre, estos elementos, este pan que representa tu cuerpo y este jugo de la vid que representa el nuevo pacto, tu palabra que es este pan, el pan que descendió del cielo, y esta copa que nos habla de la revelación de esta palabra, de este pan. Gracias por darnos vida en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos amado desde el vientre de nuestras madres. Gracias, Padre, porque ciertamente tu palabra es lumbrera en nuestros caminos. Y esa palabra nos libra de los tropiezos, de los engaños. Padre, tus hijos estamos aquí reunidos para recibir todo lo que los cielos han descargado a favor de nosotros. Que podamos ser luminares en un mundo entenebrecido. Que podamos mostrar tu bondad y tu misericordia. Porque siempre nos recuerdas: misericordia prefiero y quiero y anhelo más que sacrificios. Tú eres la personificación de la misericordia, Padre. Y gracias, porque aún conociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras áreas oscuras y quizás nuestros secretos ocultos, nos sigues amando y nos sigues dando una oportunidad de ser más como tú y menos como nosotros. Bendecimos estos elementos de gracia que nos fortalecen en nuestro hombre interior para nosotros alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios declara: amén. Comamos y bebamos. Si al terminar alguien necesita la oración, puede acercarse a nosotros. Estamos dispuestos a orar por ustedes y servirles en la manera que podamos. Padre, te damos gracias por los convidados a esta mesa. Gracias
por el tiempo de oración que tuvimos al inicio, los cánticos, la invocación, la intervención de tu Espíritu sobre todo. Y gracias, Padre, por el sentido de pertenencia, el pertenecer a una familia. Para mí es algo tan glorioso que no tengo palabras para describirlo. Padre, gracias, más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y nos afirme, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo, que podamos recibir la herencia entre los santificados. Y Padre, hoy te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad. Todo pertenece a ti por los siglos de los siglos. Y el pueblo declara amén y amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes.